Acompañarles en 7F Plus, la otra política. Hoy nuestro querido Andrés está en una misión especial, así es que pues recibimos a Marcos Villamar, quien en esta mañana ha tenido la amabilidad de venir a acompañarnos para que no me quede solita y compartir nuestro programa el día de hoy. Marquitos, bienvenido. Muchas gracias, Sofía, por esta invitación. Este día ha sido muy interesante poder estar con ustedes en esta mañana. Quiero contarles que efectivamente nuestro compañero Andrés Durán se encuentra en una asignación especial, así que le mandamos saludos desde aquí, fuerza y que le salga todo muy bien como debe ser. Pues sí, ahí está. Tiene que cumplir bien, porque por eso le estamos dando cancha. Tiene vacación, no tiene vacación. No. Es que tiene que cumplir, tiene que hacerlo, tiene que lograrlo, y así que sabemos que lo va a poder. Por supuesto, tenemos fe, tenemos mucha esperanza. Bueno, el meme del día de hoy es el meme del día está chévere, ahí está nuestro equipo memístico, véanlo ustedes, lo tienen en pantalla, la AMT esperando a que te olvides del pico y placa. Eso, muerde el cebo, dicen por ahí. Pues hay muchos multados en este regreso al pico y placa, porque la verdad es que con la modalidad del hoy no circula, muchos como que dijeron, no están haciendo controles, vamos nomás. O probablemente los controles van a ser más suaves, porque durante la época de la pandemia, en algunos momentos, bueno, todavía estamos en pandemia, en la época posterior a los confinamientos, hubo de cierta manera laxitud para poder permitir que las personas se movilicen, porque efectivamente uno presentaba el RUC, y el RUC, si tenía posibilidades para hacer actividades comerciales, le daba la facilidad para la movilización. Ahora vuelve el sistema del pico y placa. El pico y placa lo que obliga es a que dejar el carro, no es tanto por una condición de menor problema con la pandemia, no, es dejar el carro. Así es. Entonces hay que incentivar esto. Creo que la ciudad de Quito, de cierta manera, tiene un problema con la movilidad, particularmente un gran problema con la movilidad. Claro, tiene un problema con la movilidad debido a tal vez un diagrama equivocado con la vialidad. Y si a eso se le suma que la ciudad no se vuelve amigable con lo productivo, en verdad produce la confusión y el conflicto entre la movilidad y la productividad. ¿Qué cosa es más importante? Esta es una de las discusiones que lleva a la ciudad por lo menos 10 a 15 años. Entonces es difícil todavía resolver esto hasta que no haya un sistema seguro de transporte, eficiente de transporte, rápido de transporte, donde incluso uno pueda programar, por ejemplo, las paradas. Claro. Tú vas a otros lugares y ves en las paradas de buses ¿a qué hora los va a llegar? Horarios. Entonces tú puedes planificarte y decir, tengo que llegar a las 8 de la mañana al trabajo, voy a salir a las 7:25 porque a las 7:26 pasa mi bus. Claro, entonces, no, eso aquí es imposible. Claro, entonces en ciudades tan conflictivas como por ejemplo Buenos Aires, hay horarios y los horarios se cumplen. Y esto por no hablar de Nueva York, donde tú tienes específicos horarios donde pasa el bus, el metro y otros servicios de transporte. Entonces, sin esta planificación real por horas, la ciudad es un caos, porque si tú tienes que moverte de un lado al otro, de los grandes centros, del gran centro urbano, desde el extremo sur al extremo norte, sabes que vas a tardarte 2 horas y pico. Mientras que si tuvieras una planificación perfecta de horas, sabrías que tal vez solo te vas a demorar 40 minutos. Bueno, eso de alguna forma se espera teniendo horarios. Podría resolverlo quizá el metro, no sabemos todavía mientras no esté en funcionamiento.
pero sí, hay falta de planificación y esto vuelve en un caos y en una gran dificultad a las personas que pues tienen que dejar su vehículo, movilizarse, tienen que salir con muchísima anticipación, pues para evitar un atraso, porque hay empresas que sí se lo toman muy en serio y bueno, 3 atrasos y chao, ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado también con eso y en general la puntualidad debería ser una regla, una norma para los ecuatorianos. Y es precisamente uno de los temas claves que si esta planificación del tránsito se pudiera dar en el sistema de transporte masivo, si hubiera esta planificación perfecta de horas, uno podría efectivamente tomar las decisiones, evitar aglomeraciones enormes, grandes, en las paradas de buses, sobre todo de los sistemas integrados como el trolebús, la metrovía y la ecovía, y con eso reducir muchísimo, luego incluso el tránsito, porque las personas ahora sabrían a qué hora pueden llegar gracias a una planificación acertada y adecuada. Pero esta es una cosa que o nunca se ha tomado en cuenta, nunca se ha pensado, o se dice, bueno, es que como la ciudad tiene montañas y bueno, y tiene partes a desnivel, entonces es un lío, ¿no? Yo creo que una muy buena planificación donde hay ciudades que tienen geografías muy parecidas a las nuestras ha dado muchísimo éxito esto. Entonces, con eso uno puede saber. Es más, ni siquiera sabes, para quienes toman, por ejemplo, el trole o la ecovía, no sabe efectivamente cuáles son los horarios en los que salen los buses. Y uno dice, bueno, cada 5 minutos. Y en verdad no es cada 5 minutos. A veces tarda más tiempo. Claro. Entonces no te permite Depende el ánimo del chofer y el tráfico, o si a alguien se le ocurrió invadir la vía también de los transportes exclusivos. Como diría nuestro querido amigo Andrés Durán, un dato perturbador. ¿Qué pasa cuando llueve? No, bueno, eso se convierte ya en un es el fin del mundo. De todos modos, ahí están los agentes escondidos a ver quién se olvidó de que había pico y placa y... ahí tiene su multa. Vamos con qué dice Larry, el pajarito azul nos acompaña en esta mañana y algunos temitas de última hora que ya pues les vamos a contar porque hoy se prevé este diálogo entre el gobierno y la CONAIE. Así es que volvemos con eso. ¿Qué dice Larry? Bueno, el día de hoy se espera precisamente que exista un diálogo entre la CONAIE y el gobierno nacional. Sin embargo, pues hay algunas denuncias desde la cuenta de la CONAIE, esto es de última hora, de que pues están manifestando que en el sector de la Brigada Patria, en la vía E35, vía Latacunga, Quito, la Policía Nacional retiene los buses de las delegaciones de los pueblos y organizaciones que asisten a la Vigilia Pacífica en Quito en el día del diálogo con el gobierno nacional. No se entiende por qué esta acción por parte de la Policía Nacional. Sí se supone que pues se aceptó este diálogo y que se encontrarían el día de hoy el presidente de la República y los líderes de la CONAIE, pero esta información nos envían en este momento. La CONAIE está denunciando que el día de hoy están impidiendo el tránsito y reteniendo los buses de las delegaciones de pueblos y organizaciones que asisten a la Vigilia Pacífica porque ellos han acordado quedarse en el Arbolito, en el Parque El Arbolito, mientras se da este diálogo que tendría similares características al anterior diálogo con el gobierno. Así es. Y dentro de esto lo que uno tiene que recordar es que hace pocos días el presidente de la República indultó al líder indígena Antonio Vargas, a Carlos Chacha y Gonzalo Villamil, quienes todavía no salen de los centros reclusorios. Ahora, esto de aquí va a producir un elemento para presionar a la CONAIE. ¿Qué va a ocurrir? Tenemos incluso una pregunta para ustedes hoy día que la vamos a dar a conocer en un momento. Así es, y precisamente, bueno, ya que nos saltamos un poquito de este tema, vamos al segundo tuit, que es lo que había mencionado ya Marcos,
con respecto a este indulto, ¿no? El indulto, dice la CONAIE, al líder Antonio Vargas se hace efectivo como un acto humanitario y de justicia tras haber sido encarcelado de manera ilegal y arbitraria. Para el diálogo con el gobierno ratificamos los temas urgentes en materia económica y los planteamientos. Ahí está el comunicado también, lo tenemos en pantalla como para que ustedes puedan verlo, ¿no? Hablan, por ejemplo, de que la lucha del movimiento indígena contra la criminalización de nuestros líderes y lideresas es histórica, ante lo cual seguiremos ejerciendo acciones por los cientos de luchadores sociales que aún permanecen criminalizados injustamente. Esto dice la CONAIE el día de ayer, 9 de noviembre de 2021, y habla sobre los puntos fundamentales y urgentes planteados desde el movimiento indígena, sectores de organizaciones sociales al gobierno nacional. No ratificamos con firmeza cada paso por la defensa de nuestros derechos de sostenida con la lucha social y siempre será un triunfo colectivo, jamás claudicaremos en nuestras demandas, ¿no? Entonces, eso es lo que dicen, además, como antesala a este encuentro que se daría, digo, porque todavía no se ha dado, en el Palacio de Carondelet, y como la CONAIE está denunciando este hecho, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Así es. Algo más que quisiera anotar sobre este comunicado que acaba de lanzar, o que lanzó la CONAIE sobre el día de ayer, que lanzó la CONAIE sobre el indulto a estos líderes indígenas. En particular refieren a Antonio Vargas, que precisamente fue incluso parte del fugaz Junta de Salvación Nacional, cuando fue derrocado el presidente Yamil Maguad. Entonces las fugaces horas, 2 o 3 horas más o menos, fueron una Junta de Salvación Nacional, donde junto a, en ese momento, Lucio Gutiérrez y el expresidente de la Corte, Carlos Solórzano Constantine, los tres desarrollaron una Junta de Salvación para encaminar el gobierno después de haber sido derrocado Yamil Maguad. En esos momentos, luego se produjo otras circunstancias que dieron paso a la constitucionalidad y asumió el cargo el vicepresidente en ese momento, Gustavo Noboa, y se volvió presidente de la República. Así que Antonio Vargas, un dirigente indígena de larga data, desde el año 92 por lo menos, en los principios de los levantamientos indígenas de los años 90, luego los años 2000, así que para la CONAIE esto de aquí es calificado como algo que se venía pidiendo, una insistencia, y que es un acto humanitario. Además, Antonio Vargas ya debe tener alrededor de 60 años por lo menos. Sí, debe ser, ¿no? Pero bueno, de todos modos, hay que mencionar también que él estaba enfrentando un proceso por uso ilegal y tráfico de tierras, en el caso Tezulay, y pues por eso fue apresado, ¿no? Pero la CONAIE lo ha visto como una persecución y frente a eso, se ha pedido este indulto que ha sido otorgado por el presidente de la República justamente antes de este diálogo que se efectuaría el día de hoy, porque el gobierno también está tratando como de juntar más aliados, de pacificar un poco el tema, los temas grandes que se han venido reclamando por parte de varios sectores sociales en las últimas semanas. Y bueno, habrá que ver qué ocurre en torno a este diálogo. Yo creo que es pertinente mandar de una vez la pregunta que habíamos realizado para el día de hoy, que está ya en nuestro Twitter, @radio_pichincha, ahí pueden encontrarnos. La pregunta del día de hoy es: ¿cuáles son los acuerdos a los que debería llegar la CONAIE con el gobierno? 1, reducción de precios de combustibles, fin a las movilizaciones, también puede ser una propuesta del gobierno, y moratoria de deudas, entre otros temas que se están planteando, o por lo menos que se han escuchado en las movilizaciones que ha propiciado la CONAIE, y no solamente la CONAIE, porque no es el único actor que ha estado en movilización, sino otros sectores, aunque el Frente Unitario de Trabajadores, FUT, hoy denunció que no han sido llamados y que mostraban su descontento porque ellos consideran que también deberían ser parte del diálogo con organizaciones sociales. Así es. Ahora, escríbanos, responda nuestra encuesta, y la encuesta de ayer, tenemos las respuestas.
de la encuesta de ayer, que ese es un tema bien interesante. Sí. Me encanta llenar a mí las encuestas, porque las encuestas, aunque son un termómetro corto, pequeño, la verdad nos dan mucho de qué hablar a todas las personas, porque de alguna manera están midiendo lo que las gentes informadas, o al menos del círculo que está interesado en estos temas, responde. Más bien un sondeo, ¿no? Claro, creo yo, porque, bueno, son a veces muchas personas y a veces pocas las que se interesan en responder, pero la pregunta del día de ayer era, ¿está de acuerdo con el regreso obligatorio a clases presenciales? No sé si tienes ahí los resultados a la mano. Sí, ya es hora, 39,7%. No, por crisis sanitaria, 60,3%. Ese es el resultado mayoritario, por supuesto, a no volver al retorno obligatorio de clases presenciales. Creo que hay mucha preocupación porque evidentemente la sensación de las nuevas crisis producidas por pequeños picos de contagios producen obviamente la sensación de la sociedad estar abandonada. ¿Cómo está en este momento las circunstancias hospitalarias con respecto al COVID-19? En este momento les quiero señalar algunos datos que son interesantes. Por ejemplo, la ministra de Salud dijo hace escasos días que va a haber un posible crecimiento en la tasa del contagio. No va a ser algo enorme, no va a ser algo grande, pero va a haber un posible rebrote de contagios. ¿Por qué ocurre? Eso es complejo decirlo, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué dice esto la ministra? Bueno, porque se debe a la movilización del reciente feriado, y eso va a producir unas tasas de contagio que se van a ver reflejados en las atenciones médicas. Ahora, el problema médico es si estos contagios van a ser graves, que van a meritar UCIs o no van a meritar UCIs. Ese es un tema que solamente lo puede saber un experto médico, que en unos minutos va a estar con nosotros conversando para saber efectivamente si la variante Delta, que es precisamente una de las mayores responsables de los aumentos en las UCIs, en las salas de cuidados intensivos, si es que la variante Delta está entre nosotros y es peligrosa. Así que vamos a hablar justamente con este experto para que nos cuente más sobre el tema. Es importante que usted se conecte, que esté atento para saber qué dice el médico y tomar sobre todo los correctivos necesarios. ¿Qué debe hacer? La mascarilla, el alcohol. Hoy, precisamente cuando llegábamos a la radio, veíamos que pasaba una chica ya sin mascarilla y Marcos y yo nos quedábamos viendo y decíamos, ¿en qué momento se acabó esto? Y bueno, hay mucha gente que realmente ya ni siquiera está usando la mascarilla o que se ha relajado bastante, ¿no? Aquí en la sierra, menos, pero en la costa, cuando uno va, nadie usa mascarilla ya. Y bueno, le vamos a consultar al médico internista Luis Felipe Meléndez, experto en medicina crítica y terapia intensiva, sobre si es pertinente o no el tema del retorno a clases presenciales, o por lo menos que nos dé sus recomendaciones frente a lo que ya es pues prácticamente una disposición del Ministerio de Educación para que los niños, niñas y adolescentes regresen a las aulas de forma presencial, quienes no lo han hecho, porque sí hay chicos asistiendo a clases de forma presencial. Según los datos del Ministerio de Salud, hasta el 8 de noviembre del 2021, el 45% de las 130 camas destinadas a cuidados intensivos estaba ocupada. Es decir, sí, hay muy pocas camas destinadas en este momento para cuidados intensivos respecto al COVID-19, debido a un tema fundamental. La vacunación ha sido importantísima. Y precisamente la vacunación hasta el momento llega al 50,1% de personas en Ecuador, es decir, 10,3 millones de personas que tienen los dos esquemas, es decir, la doble vacunación en los casos de las vacunas que requieren las dos dosis, o en el caso de las vacunas que solo requerían una sola dosis, como Johnson o CanSino en particular.
Bueno, sí, la Johnson acá no se ha puesto mucho, hay personas que viajaron al extranjero que quizás se la pusieron, pero acá la mayor parte de la población sin duda fue vacunada con las vacunas chinas, ¿no? Con la Sinovac y también con CanSino. 9:30 minutos antes de irnos a la pausa, vamos a revisar esto que pues lo habíamos planteado también como otro punto de análisis en torno a un discurso de la alcaldesa de Guayaquil el día de ayer anunciando patrullajes conjuntos. Esto lo dijo durante la entrega de 60 motos y camionetas. Anunció operativos entre policías, militares y agentes metropolitanos para combatir la delincuencia en la ciudad de Guayaquil, que se mantendrán con o sin estado de excepción, ha dicho la alcaldesa de Guayaquil. Vamos a escucharla. Este operativo consiste en que nosotros como municipio de Guayaquil, una vez más, y demostrando la unión que debe existir entre el gobierno nacional y los gobiernos locales para poder combatir un mal que aqueja a los ciudadanos día por día. En cada uno de los grupos irán 9 personas, 8 en la camioneta, 1 en la moto. En la camioneta irán el chofer y el supervisor, y atrás irán 2 representantes de las Fuerzas Armadas, 2 representantes de la Policía Nacional y 2 agentes metropolitanos. Los delincuentes deben saber que estas 62 rutas estarán vigiladas y que dentro de las camionetas habrá gente armada, que además estará los militares, que podrán hacer retiro de armas si es que las llevaran, desde arma blanca o armas de fuego, que estará la policía lista para actuar y lista para disparar si el caso lo amerita. La alcaldesa de Guayaquil, que grita, pero a mí sí me parece que este discurso puede tener algunos puntos sensibles en materia de derechos humanos. Ya dirán, están defendiendo a los delincuentes y no, eso no es el tema de análisis, sino el problema es que a veces estos escuadrones, que ya nuestro país ha pasado por esa historia de escuadrones, se dan para muchos abusos, y de lo que nosotros hemos investigado, Marcos, cuando hicimos el tema de las cárceles, vimos que existen también muchos abusos por parte de la policía, casos que se inventan, que simplemente se hacen como para llenar las cárceles y que comprometen muchísimo. En Colombia tú sabes que se llaman los falsos positivos. ¿No? Entonces, esos de ahí son elementos peligrosos que deben ser realmente considerados, y la justicia tiene que tener mucha claridad aquí en este tema. Probablemente la alcaldesa, como habla muy fuerte, se llega a niveles que producen realmente temor. Yo creo que son unas declaraciones que ante la sociedad civil pueden producir temor. Habría que llegar al fondo de sus declaraciones y cuál va a ser los límites que tiene la fuerza pública en su accionar. Claro que sí, porque lo que diferencia sin duda a la policía de quienes actúan por fuera de la ley son estos marcos jurídicos, estos marcos de respeto a los derechos humanos, que obviamente tienen que estar por encima de todo, ¿no? Esto es lo que diferencia al Estado de estos grupos que buscan a veces, y que tú mencionabas bien el ejemplo de Colombia, ¿no? Que se dio un paraestado prácticamente, ¿no? Los paramilitares, y que pues han generado un caos e incluso una guerra entre el pueblo en Colombia. Porque yo digo, al decir esto y pues pensar que la policía igual va a salir con todo su arsenal, yo no sé si se han dado cuenta del arsenal que tienen las bandas y el crimen organizado en nuestro país, y si es que la respuesta correcta es generar este enfrentamiento con los ciudadanos de por medio. Pero ahí está el discurso de la alcaldesa de Guayaquil, que como bien tú dices, todavía da para muchos análisis, porque quizá no hay mucha claridad en lo que quiere hacer, quizá pues el discurso con fuerza ella lo lleva como parte de su análisis, pero esa partecita en la que dijo de están listos para disparar, ay, eso sí es complejo. Claro, yo creo que hay un experto en temas de criminalística y además un abogado conocedor profundo de los derechos humanos podría hacer una equiparación correcta sobre
el monopolio de la fuerza que tiene el Estado, la fortaleza y además lo que se llama el uso progresivo de la propia fuerza. No es que desde una tribuna, un atril, uno puede decir directamente disparen nomás. Eso es un tema que más bien tiene que responder a una formación, a un procedimiento, una fórmula adecuada. Si no, de lo contrario, esto va a producir un problema grave, como lo que en su momento en Colombia ocurrió, donde falsos positivos fueron miles de civiles que fueron asesinados por el ejército durante la guerra. Y eso es realmente peligroso. Y bueno, nuestro país también tiene pues algo de historia con esto de los escuadrones volantes, ¿no? Sí, claro. Que fueron también motivados por el Partido La década de los años 80 fue tenebrosa. Exactamente. 9:35. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con ustedes. Tenemos mucho más de qué hablar en 7F Plus, la otra política. Gracias a quienes nos siguen, nos escriben a través de las redes sociales. Solamente decir que Mario Zambrano nos dice: sí, estoy de acuerdo en el retorno a las clases, pero con responsabilidad de parte de las autoridades, porque el ministerio no está dotando de ningún tipo de recursos económicos para poner en las instituciones en óptimas condiciones para retornar. Por ejemplo, instituciones educativas que no tienen servicios básicos o con malas estructuras. Ahí está uno de los mensajes y vamos a repasarlos más enseguida en 7F Plus. Con 39 minutos, estamos de regreso en 7F Plus, la otra política. Lo habíamos dicho, la encuesta que planteamos está de acuerdo con el regreso obligatorio a clases presenciales. El 39.4% nos dijo que sí, que ya era hora, por distintas razones. Y el 60.6% nos dijo no, porque la crisis sanitaria todavía está presente. 241 votos hasta el momento. Se cerró la encuesta en nuestras redes sociales. Y hay muchísimos comentarios que nos hablan desde distintos puntos de vista. Para empezar, Marcos, y antes de saludar con nuestro invitado del día de hoy, quisiera que repasemos qué fue lo que dijo el día de ayer en una rueda de prensa la ministra de Educación en torno al abandono escolar, porque aquí hay dos ámbitos y que ayer lo discutíamos con el Chimi, que por un lado está la salud y por otro también el tema pedagógico y lo que ha ocurrido con los chicos que están recibiendo clases desde sus viviendas atrás de una computadora y que parece que no es del todo el método muy eficiente para que puedan aprender, no es la pedagogía pertinente. Así es que escuchemos a la ministra hablando acerca del abandono escolar. Bueno, nosotros estamos trabajando con un estimado de más o menos 150,000 estudiantes que han dejado de estudiar durante este año lectivo. Esto no solamente sobre la base de la matrícula, sino sobre la base de información que obtuvimos de los puntos de reencuentro, esto sobre la base de información que obtuvimos de encuestas, son muestrales, pero ya nos dan información bastante clara de cuál es la tendencia, ¿no? Y posiblemente esto pudo haberse incrementado. Los años en donde existe mayor nivel de abandono es en octavo, justamente cuando pasan de séptimo a octavo, ahí hay un pico, y un segundo pico cuando pasan de décimo a primero de bachillerato. Esos son los momentos en donde se incrementan los grados de abandono escolar. Típicamente, esta no ha sido la excepción, no ha sido únicamente en la pandemia, esto sucede normalmente, lo cual también nos ha dado la pauta de que tenemos que repensar las ofertas de bachillerato y básica superior para que sean significativas y buscar llevar estos servicios también más cercanos a los estudiantes en esas edades. Realmente la parte más difícil de lo que ha producido una crisis mayor con la pandemia, ¿no? Y los confinamientos, la deserción escolar. La deserción escolar ha sido realmente mucho más grave durante este periodo de pandemia y con los confinamientos, así que las personas los niños han dejado de asistir a los colegios, se han retirado, han salido y no han vuelto a estudiar. ¿Por qué no han vuelto a estudiar? Por muchas razones, pero en particular donde menciona la ministra es en el paso de lo que antes conocíamos como la escuela al colegio, es decir, de séptimo a octavo grado de educación general básica, y luego cuando pasan al primer año de bachillerato, que anteriormente era cuando los estudiantes pasaban al ciclo diversificado, es decir, al cuarto curso.
pero se producían estas deserciones anteriormente y ahora se ha profundizado la crisis con la pandemia. Va a seguir ocurriendo esta crisis con las clases presenciales después de haber visto si la versión online les produjo conflictos. Eso solo lo puede determinar el tiempo, realmente. Habrá que ver si el Ministerio de Educación hace incentivos adicionales para los estudiantes para que no abandonen las clases. Y creo que por ahí es por donde debería venir el futuro del trabajo del Ministerio de Educación, ¿no? Pero creo que de todos modos se está planteando, porque la misma ministra dice, esto nos hace pensar en qué debemos hacer para el futuro, porque esto, bueno, no solamente es por la pandemia, sino viene ocurriendo desde hace algún tiempo. Esa es la parte pedagógica, pero la parte ya del retorno escalonado a clases también a muchos papitos los tiene como en vilo, así como le mando, no le mando, ¿qué hago? Me da miedo, mi guagua tiene asma, y si no hay distanciamiento, y si es que tienen la mascarilla en la barbilla y no se cuidan mucho, así que por eso le hemos invitado el día de hoy y lo que viene a doctor. Continuación brevemente es el tema económico. Claro. Libros, arreglos de aulas, en el chat que tenemos en este momento, que nos están poniendo en algunas de las redes sociales de Radio Pichincha, anuncian que en algunos colegios les están pidiendo dinero para la reparación de las aulas. Realmente porque el abandono del sistema educativo ha sido el signo de los últimos tiempos. Uh-huh. Entonces, las personas están haciendo. Es más, en la propia escuela también nos dicen por acá. Claro, en las escuelas de mis hijas, por ejemplo, también nos están pidiendo colaboraciones económicas y además de productos, ¿no? Entonces, y la minga, vengan a limpiar, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con las mingas, pero en este caso lo que vemos es que realmente no sabemos si está preparado o no el sistema educativo para recibirlos. Vamos a saludar ya con el doctor que nos acompaña el día de hoy, Luis Felipe Meléndez, médico internista, experto en medicina crítica y terapia intensiva, para que nos dé ya pues las respuestas desde el ámbito de lo que usted ha estudiado y también desde el punto de vista epidemiológico. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy buenos días a todos los radioescuchas de esta prestigiosa radio, a ustedes por haberme invitado. Mi especialidad es médico intensivista, uh-huh. No internista. Ah, perdón, por favor. Bueno, es un tema... Y en medicina crítica. Sí, claro, especialista en terapia intensiva y medicina crítica. Bueno, el tema que nos causó la pandemia y que la seguimos viviendo y que vamos a continuar es un tema a ponerse a pensar para todas las autoridades. Es un problema visto desde el punto social, económico, familiar, cultural. Es un tema que engloba muchas aristas. Dentro del plano educacional, que fue por lo que ustedes me invitaron aquí a la charla, es un tema muy polémico porque desafortunadamente la pandemia sigue, como les he dicho en algunas invitaciones que me han hecho, la pandemia sigue, las vacunas no es que nos eximen de que no nos contagiemos, las vacunas en sí son para que no nos dé fuerte. Cualquier tipo de vacuna es buena. Mucha gente se peleaba por la Pfizer, o que no le pongan la AstraZeneca o la Sinovac. No, todas las vacunas son buenas, todas las vacunas nos cubren. Si no, imagínese si las vacunas no hubiesen tenido el efecto o el fin para la que fueron creadas, o hasta este momento tuviéramos estas enfermedades como el sarampión, que mellaron algunas vidas hace décadas. Entonces, las vacunas sí sirven, hay que vacunarnos. El Ecuador, y hago un paréntesis aquí, no soy político, ni tampoco tengo afinidad política por algún movimiento o partido político actual, pero somos un país que ha dado el ejemplo a nivel mundial, un país pequeño, sí, quizás sea por el menor número de población o también por la gestión que han tenido las autoridades, en donde tenemos un buen número de la población vacunada.
cosa que no está sucediendo en otros países. E incluso 10.3 millones de personas ya están vacunadas en este momento con las 2 dosis. Así es. Tenemos a nuestros niños pequeñitos de 5 hasta los 9 años que ya están recibiendo las vacunas. Y esto, créame, que es un logro de las autoridades y es un logro de la población. ¿Pero esto es suficiente como para decir ya están vacunados a las aulas nuevamente? Verá, debemos de seguir guardando las medidas preventivas. En la etapa escolar es difícil completamente porque son niños. Si uno que es adulto a veces se saca la mascarilla, no tiene las medidas de prevención, ya porque ya de por sí estamos cansados con todo esto, imagínense en los niños. Pero de todas maneras es una gran ayuda que ya se les esté vacunando a toda la población. Ahora, en estas últimas semanas hemos tenido un aumento de casos. No es significativo como en los primeros meses o estos últimos meses que pasamos. Nuestras unidades de cuidados intensivos tienen poco ingreso de pacientes graves y la mayoría de pacientes que nosotros estamos recibiendo son pacientes con comorbilidades o enfermedades previas graves de por medio y pacientes que no se han vacunado. Y esto se corrobora justamente con las vivencias que están viviendo nuestros hermanos países de Europa o de Estados Unidos, en donde vemos que los casos han aumentado, pero por la desidia de la gente de no querer vacunarse. Entonces, ahí viene lo que viene a colación, lo que yo les decía, que nosotros, tanto las autoridades han hecho su parte, pero nosotros, la población también, porque hemos tenido una apertura a querer vacunarnos. Y eso sí es aplaudible en toda nuestra población. Doctor, yo estaba revisando casos el día lunes, los datos más bien que el Ministerio de Salud Pública ha publicado, y hablan de que en los hospitales del Ministerio de Salud Pública había hasta el día 5 de noviembre 59 personas en UCI, en hospitales del IES, Fuerzas Armadas y Policías 52, y en red privada complementaria, 23 personas en UCI, es decir, sí hay personas que están graves por un tema de el COVID. Creo que la preocupación de los papitos es si se enferman los guaguas, va a ser una gripe fuerte, una gripe leve, o si es que van a terminar en una unidad de cuidados intensivos. Bueno, eso también depende de la genética de cada uno. El COVID en los meses pasados nos dio la lección que ninguno estamos libres, ¿sí? Todos nos podemos contagiar. La respuesta es inherente a cada persona. Lo que sí habíamos visto es de que con las variantes anteriores a la variante Delta, los niños estaban poco afectados. Los niños que realmente tuvieron afecciones muy graves fueron niños con comorbilidades. Claro, la variante Delta en este momento ha contabilizado 903 casos. Sí. ¿Es alto? Sí, es alto. Ahora, lo que pasa es de que las variantes van volviéndose un poco más fuertes. La variante Delta tiene un nivel de virulencia más corto. Con las otras variantes nosotros teníamos un periodo de incubación de hasta 5 días. Con esta variante el periodo se acorta. Podemos presentar los síntomas 24 o 48 horas. Es por eso que no da mucho tiempo como para que le puedan diagnosticar, digamos así, o que se pueda agravar la persona si es que tiene toda la predisposición de agravarse. La variante Delta, ¿qué produce exactamente en las personas vacunadas y las no vacunadas? Para algo entender sobre esta, que es la que ha preocupado más por más de 900 casos que se han presentado en este momento. Bueno, la diferencia radica es en el que esta variante produce los síntomas más pronto, ¿sí? Ahora, como les digo, las vacunas nos protegen totalmente. Podemos pasar esta enfermedad como una gripe pasajera, ¿no? Ahora, yo sí les conmino a toda la población que no nos confiemos, porque cualquier síntoma griposo en esta etapa, pues es COVID hasta que no se demuestre lo contrario, y hay que buscar ayuda. En la parte médica privada, yo en estos últimos 10 días
he tenido un aumento de casos y casi el 99% que yo he tenido son COVID. Increíble. Así es. Porque Ningún además grave. esta época es, además, para las enfermedades estacionales, ¿no? Las Claro, gripes sí. suelen presentarse, con o sin COVID, solían presentarse en esta época. Claro que sí, por el mismo tema que está frío, por las lluvias y todo lo demás. Pero como vuelvo y le repito, no hay que confiarse, porque el COVID está presente, no puede ser una gripe normal. Hay que descartarlo y siempre buscar ayuda profesional. Perfecto. Sobre esto mismo quería comentarle que el Ministerio de Salud anuncia que para finales del 2001 se lograría la inmunidad de rebaño. ¿No será mejor que también las clases presenciales se dilaten hasta enero? ¿No será esto mejor? Bueno, aquí sí ya es un tema más que todo de las autoridades. Yo pienso que hasta este momento nuestras autoridades, tanto del sector educación, con las personas que están dirigiendo el COE nacional, muy acertadamente van a tomar las medidas adecuadas en el transcurso de los próximos días o próximas semanas, cómo se vayan presentando los casos. Esto va de la mano, esto sí es concatenadamente, tanto de la parte de salud, educación y el COE. A mí, ¿sabe lo que me preocupa? Es que en los hospitales no hay ni siquiera medicamentos para atender a las personas que van. Y si es que los guaguas se enferman de gripe, de neumonía, de COVID, no sé cuál es la capacidad para atenderlos si es que llega a darse contagios masivos, porque los guaguas siempre se contagian, ¿no? O sea, si uno ya grande, pues está alguien con gripe, al menos como dice el Marcos, a 1 kilómetro a mí me contagia alguien que tenga gripe. Entonces, esto podría complicar y saturar la atención en los hospitales. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la situación de nuestros hospitales no está ajena de la situación que hemos vivido las casas de salud particulares de nuestro país y también las del mundo entero, por la escasez de medicamentos. Yo les puedo dar una vivencia de mis pacientes que los tengo hospitalizados particularmente. Cuesta un poco ya conseguir a veces la medicación que hasta hace unos 5 o 6 meses teníamos estaban abastecidos. Sí, con un fácil abastecimiento. En cambio ahora sí está un poco difícil. Ahora, sumado a esto, pues el tema tanto económico, se va a incrementar un poco más el riesgo de no poder atender pues a toda la población que necesite. Yo pienso como lo dije hace un momento, yo pienso que en el transcurso de estos días, si es que los casos van subiendo y van tornándose un poco más graves en algunas personas, pues yo pienso que las autoridades han de tomar alguna decisión pertinente, ¿no? ¿Y qué le diría usted a los papitos como para que les cuiden a sus guaguas que van a los centros educativos? ¿Cuál sería la principal recomendación tanto para los maestros, para quienes están a cargo de vigilar a los chicos, y ya desde el punto de vista epidemiológico, qué les diría tanto a los papás como a los profesores que están a cargo de los niños? Bueno, en primer lugar, yo quisiera saludar a toda la población magisterial, los profesores que hacen la parte docente, a la parte administrativa, porque creo que están teniendo una labor titánica al estar impartiendo clases a distancia, que no es lo mismo que tener clases presenciales. Y en este sentido, en base a su pregunta, pues las medidas de prevención son las básicas, las universales. Lo primero es que no se saquen la mascarilla, porque esta enfermedad se transmite directamente por el aire, ¿no? Lavarse bien las manos a la hora que van a ir al recreo a ingerir los alimentos, pues estar con las manos suficientemente limpias, ¿no? Tener el distanciamiento social, yo sé que en los niños es un poco difícil por la misma actitud social que tenemos los humanos, ¿no? Pero tratar de insistir en esto. Ahora, estas son las medidas realmente universales. En base a las escuelas, los protocolos que tengan, ¿no? Porque si hay un sintomático respiratorio,
automáticamente tienen que reportarlo con la familia o con el médico de la institución para que se tomen las medidas adecuadas y pues ojalá que no sea el caso, pero si es un caso positivo de COVID no pueda propagarse esto entre las personas que estén ahí. ¿Deberían tener pruebas rápidas, por lo menos en los establecimientos educativos? No, deben de tener un protocolo para detectar a las personas, tanto profesores o niños o personal administrativo, que estén con alguna patología o con alguna sintomatología para descartar, ¿no? Y de ahí pues tendrán que derivar al médico de la institución o a algún laboratorio de convenio que tengan, pero eso ya debe estar regido dentro de los protocolos de cada institución educativa. Y quizás la parte más importante es precisamente el distanciamiento, como usted dice, y la mascarilla, pero los niños suelen abrazarse y entonces claro, esa parte es bien complicada y hay que enseñarle, no solamente a los niños, sino que también los maestros, fomentar el distanciamiento social todo el tiempo. Claro. Bueno, es difícil, pero no imposible. Uh-huh. Lo dijo el presidente de la OMS la semana pasada. Esta pandemia va a durar hasta cuando los humanos lo permitamos. Ustedes se acordarán que los primeros meses de confinamiento, casi con todo el mundo encerrado, bajaron las emisiones tóxicas de las grandes fábricas, comenzaron a limpiarse nuestros mares, comenzaron a salir especies que estaban escondidas, así es, especies, nuestra fauna, nuestra fauna marina, fauna terrestre, comenzaron a salir. Entonces esto nos dio una gran lección. En 7 días, es decir, el 17 de noviembre, se van a cumplir 2 años de el COVID-19, para que recordemos esta fecha en nuestros calendarios, no como un elemento conmemorativo, sino más bien para tener precaución y cuidado, porque esto todavía no ha pasado y probablemente esté muy lejos de terminar. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Se nos acabó ya el tiempo y bueno, creo que los papitos han estado muy pendientes de la entrevista. De hecho, nos han escrito muchísimo y las inquietudes son las mismas, ¿no? El tema de salubridad en los establecimientos educativos y qué protocolos deberían seguirse. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cualquier consulta a sus órdenes al 098-293-6027 o a mi centro médico, doctor Luis Felipe Meléndez, que lo pueden encontrar en las redes sociales. Muchas gracias. Médico intensivista. Así es. Ahora sí lo dije bien. Amigos, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Marcos, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. Hasta pronto. Mañana volvemos en 7F+.